En la plataforma Moodle ya está colgado el sílabus y está también el reglamento, ¿no es cierto? En relación al sílabus es lo que ahora vamos a tocar a inicio para que podamos, perdón, disculpen, saber lo que vamos a desarrollar este semestre. Entonces, aquí están los detalles, humillas, competencias y la parte que nos interesa es esta, los contenidos. ¿Ya? Entonces, en la primera unidad vamos a trabajar el conocimiento del software, ¿no es cierto? De diseño gráfico e ilustración. ¿Con qué software vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar con Adobe Illustrator, ¿ya? Entonces, tienen que instalarse el Adobe Illustrator. Yo ya lo tengo, se los voy a enviar a vuestros correos para que se instalen el programa, ¿ya? Entonces, en esta primera sesión nosotros vamos a trabajar todo lo que está relacionado. Primero la historia, un poco de diseño gráfico y algunas herramientas que nosotros debemos conocer. Precisamente vamos a hablar de conceptos que nosotros debemos tener previos antes de empezar a desarrollar lo que es imagen corporativa. Y después vamos a ir conociendo las herramientas del software que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente vamos a ir avanzando con cada una de estas herramientas para saber qué es lo que trabaja en esta unidad. No se olviden, a final de unidad siempre tenemos el examen, que vendría a ser yo todos los días tomo examen, yo reviso, como ustedes saben, el portafolio y para mí ese es el examen. Ya en la segunda unidad ya trabajamos teniendo todos estos conocimientos previos del diseño de marca, ¿no es cierto? O imagen corporativa. Primero en diseño de marca, ¿qué vamos a conocer? El briefing, ¿no es cierto? Para diseñar, para poder desarrollar la imagen de una empresa, de una empresa particular, de una empresa pública o un empresario particular o una persona, ¿cierto? Y después vamos a desarrollar parte de esto, la parte gráfica, la parte de imagen corporativa gráfica. Entonces, para ello vamos a primero bocetear, hacer el logotipo, un poco lo que habíamos hecho en el semestre uno, pero ahora de manera más profunda y ya detallada, donde nosotros ya vamos a poder utilizar estos conocimientos previos también que hemos tenido, más estos, van a sumar para que nosotros podamos entender cómo desarrollar un diseño de marca, ¿ya? Vamos a trabajar también el diseño del volante, el brochure, un catálogo, un sobremembretado, las tarjetas de presentación, el sobremembretado, una carpeta, un banner publicitario. Podemos desarrollar una imagen incluso para un app, etcétera. ¿Ya? Y en la última unidad vamos a trabajar la creación y ilustración de personajes y escenarios. Aquí nosotros vamos a trabajar lo que ya habíamos visto un poco también el semestre pasado. Aquí vamos a profundizar y ya tiene que ser aquí algo completamente creativo, ¿ya? Vamos a trabajar en función a la ilustración para un libro, pero ya ahora sí, con todo el conocimiento previo que tenemos, vamos a trabajar esto, pero en este programa. Illustrator es un programa de vectorización que nos sirve, es muy parecido a CorelDRAW. Photoshop es un programa para retoque fotográfico, para creación de otros elementos también, pero en lo que nos sirve a nosotros es para que podamos crear todo esto. ¿Ya? Y finalmente vamos a hacer la creación de estas ilustraciones. Vamos a hacer una ilustración por dos clases para que podamos tener esto. Entonces, a grandes rasgos, está aquí todo el desarrollo de las actividades que vamos a tener también en, en nuestro curso, cuál es la modalidad de calificación, los criterios, etcétera. Todo lo que nosotros, ahí tienen los links también para que puedan ver algunos tutoriales o puedan revisar algunos libros que pueden encontrar en internet. Sin embargo, igual yo les voy a compartir
información siempre de las cosas que se necesitan. ¿Ya? Ok, entonces dicho esto, aquí ya tendríamos un poco detallando qué es lo que vamos a desarrollar en relación al curso este semestre. Muy bien. Deme un minuto. Ah, mm, mm, Karen, a ver, hay una compañera que ¿tienen ustedes una compañera Karen? No, profe, no sé. Ya, voy voy a agregarla. Ah, a ver, le voy a enviar el link. Deme un minuto, jóvenes, le voy a enviar el link para que ella pueda ingresar. Deme un minuto, creo que es una compañera que ah, retomando, está retomando, creo, los estudios. Deme un segundito. Ok, deme un segundo. A ver, voy a ver si está ella en participantes. Deme un minuto. Karen. Sí está, profe. Yupanqui Guamán Karen. ¿La conocen, chicos? No, profe. Ya, bueno, ok. Ya debe ser alguna compañera que está tratando de conectarse. Bueno, a ver. Hola Andreita, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, Profesor, buen vamos. día. ¿Cómo estás, Edita? A ver, vamos a continuar entonces. Les estaba mencionando, entonces en la plataforma Moodle nosotros ya tenemos toda esta información y pueden ustedes ingresar y bajar el sílabus, el reglamento si lo desean. Y lo primero que vamos a trabajar hoy va a ser este tema de nuestra primera clase. Vamos a conocer un poquito aquí está también el enlace para que puedan bajar el archivo que necesiten, que es este, donde hablamos justamente del diseño gráfico, ¿no? Vemos un poco la introducción, que es el diseño gráfico, los antecedentes, y los estilos artísticos, la historia, un poco los elementos básicos del diseño y elementos formales también del diseño. Todos ellos son los que nos van a nosotros llevar este conocimiento a que podamos utilizarlo y ponerlo en práctica, ¿ya? Entonces ya no voy a leer todo esto. Ustedes tienen que leer esto. Esto va a ser un poco la tarea para mañana o para la próxima clase, que lean esto y yo voy la próxima clase, mencionarles a ustedes qué es un poco lo que preguntarles sobre esto. Entonces, en los antecedentes, em, nosotros tenemos aquí bastante información que nos va a servir. Entonces, siempre todos los estilos que han marcado dentro de la historia, no solo en la pintura, en el grabado, en la música, en el teatro, en la literatura, siempre se han hecho fuertes gracias a que ese estilo ha sido un estilo que no solo se ha visto en un campo de las artes, no solo en la pintura, por llamarlo así, sino también ha intervenido en todo. Entonces, esto también ha influido o ha influenciado en los estilos dentro de las artes gráficas, ¿ya?
vale decir, del diseño gráfico. Por eso tenemos el estilo romántico, ¿no es cierto? El impresionista, el modernismo y los demás ismos que fueron saliendo posteriormente estos como el futurismo, el cubismo, el dadaísmo. Todos estos se han hecho reconocibles y fuertes gracias a que, como les menciono, ha habido una corriente, un ismo, pero que no solo se ha desarrollado en una de las artes visuales, sino se han desarrollado en toda la amplitud de las artes visuales, tanto en música como en teatro, en literatura, en pintura, en escultura, en cerámica, en grabado, en diseño gráfico, en decoración, en arquitectura incluso. Entonces, aquí lo tienen un poco resumido, ustedes van a leer esto y la próxima clase vamos a hablar un poquito de esto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos también la nueva tipografía. eh, Tenemos qué es lo que se había denominado en ese momento la tipografía, qué tipografías se utilizaban y sobre todo una escuela muy importante dentro del diseño gráfico ha sido la escuela del Bauhaus, ¿no es cierto? Es una corriente muy fuerte y la escuela de Bauhaus ha estado incluso en algún momento eh, regentada y han estado maestros muy grandes ahí como este mm, como Miró, ha estado varios pintores de varias nacionalidades, está Kandinsky. Entonces, ellos han desarrollado una escuela muy grande y muy influyente en ese tiempo del diseño gráfico, en realidad en las artes gráficas, incluso en la arquitectura tuvo mucha influencia también esta escuela de la Bauhaus, que es muy conocida a nivel mundial y hasta ahora sigue teniendo esa vigencia. Ustedes pueden entrar y leer un poco sobre la Bauhaus y después vemos un poco la historia del diseño gráfico. Como ustedes ya saben, bueno, nosotros vemos la historia del diseño gráfico incluso desde inicios del hombre, ¿no? Desde que él empieza a plasmar, digamos, las primeras líneas en las cuevas donde hacen sus primeras gráficas y empiezan a representar las actividades que ellos tienen, ¿no? Y posteriormente ya viene el avance dentro del diseño gráfico con las corrientes que salen en Europa, ¿no? Ya sea en Norteamérica, en Francia y en Alemania, en muchos otros países que comienzan a influir en esto, ¿no? Entonces, dentro de ellos está justamente la Bauhaus, como les había mencionado, también se encuentra la Toulouse-Lautrec, que también influye dentro de la pintura, influye dentro de las artes visuales en general. Entonces, el diseño gráfico, jóvenes, no es, no deja de ser una de las artes visuales tampoco. Muy por el contrario, también es las artes visuales como concepto y como definición nos dan justamente dentro de ello que es transmitir, comunicar, ¿cierto? Nosotros cuando hacemos una obra gráfica, ya sea una pintura, ya sea un grabado, cuando hacemos un grabado, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos comunicando, estamos transmitiendo, estamos buscando una reacción en el espectador, sea negativa, positiva, de agrado. Estamos provocando una sensación, una emoción en esto. Entonces, igual, cuando nosotros vemos un spot publicitario, cuando vemos nosotros una gráfica, cuando vemos un chisito, por ejemplo, y vemos los colores, vemos la tipografía, vemos la fotografía, nosotros estamos viendo imagen, estamos viendo arte ahí también. Entonces eso nos provoca a nosotros una reacción, ¿no es cierto? Y por supuesto ya en los 1900 ya ingresa el modernismo inglés, ¿no?
y en donde ya se empieza también a manejar de otra forma la tipografía, la gráfica, dentro del desarrollo de imagen corporativa, donde todavía no se tenía estos conocimientos como para el desarrollo de imagen corporativa, ¿no? Entonces, todavía no había ese conocimiento y ya, en esto aparece con mucha, mucha fuerza la Bauhaus y justamente está a cargo de un arquitecto, como aquí dice, Walter Gropius. Ah, eh, lo que trató de hacer la Bauhaus, como les digo, es de integrar todas las artes en un solo, en una sola escuela, ¿no? de artes visuales. Entonces, en ella, como les mencionaba, convergían todas las artes, incluida también la arquitectura, que está considerada también como una de las artes. Por supuesto, estaba el diseño gráfico y todo lo que ya les había mencionado, ¿no? Entonces, dentro de eso se van desarrollando muchos sismos y muchos estilos que van creando incluso cada uno de los docentes, y se va desarrollando esta escuela que termina siendo una de las más prestigiosas a nivel mundial, ¿no? Y ya interviene incluso la parte decorativa. Me refiero a la orientación que se le daba a la decoración de los espacios, ¿no? De las habitaciones, de los restaurantes, tanto en el exterior como en el interior, de los espacios y de las áreas que se tenían eh, en las construcciones, ¿no? Y todas estas tendencias se han ido moviendo en grupo y han creado justamente estas, ¿no? Y se empiezan a crear nuevas tipografías y se empiezan a utilizar tipografías también que se van creando, empiezan a hacer el mundo de la tipografía, incluso la tipografía nosotros podríamos desarrollar un solo semestre sobre tipografía para poder conocer bien las tipografías y poder diseñarlas y terminar siendo un diseñador de tipografías, ¿no? Em, claro que dentro de todas estas influencias que se han tenido de todas las artes entre ellas, han influido mucho, y esta corriente que empezó a desarrollar esta escuela, la Bauhaus, eh, toma protagonismo en Europa y empieza a ganar espacio con los profesionales que terminan saliendo de esta escuela, ¿no? Entonces ya se integran también la fotografía, el video y todas ellas, entonces ya se empieza a hacer una escuela mucho ah, más completa, en donde las personas que van a estudiar tienen un amplio conocimiento de las artes visuales, ¿no? Entonces se busca eso y también se orientan cada uno a escoger la especialidad que ellos quieren tomar, ¿no? Ah, y bueno, después de esto pasamos a la parte ya de la gráfica, en donde nosotros tenemos que entender esto. Muy importante, los elementos básicos del diseño, ¿no? Perdón, cuando hablamos nosotros de diseño, estamos hablando ya, había tocado este tema un poco yo cuando habíamos empezado diseño gráfico uno, y donde hablábamos de que todos los elementos que integran esto son elementos que ustedes ya conocen ahora, que han desarrollado en composición, que han desarrollado en la teoría del color. Entonces, todos estos criterios tienen que revisarlos nuevamente. Eh, Hago una pregunta, Pierre, ustedes ya han llevado, ¿no es cierto?, diseño gráfico, perdón, teoría de la composición, teoría del color. Sí, profe. Entonces hay que revisar eso, ¿ya? Porque aquí utilizamos harto esto. Este va a ser el pan de cada día para nosotros. Nosotros vamos a respirar, vamos a comer, vamos a alimentarnos de todo esto. Y tiene que ser nuestro credo, nuestro rosario, tiene que ser
nuestra oración diaria, en donde nosotros, de repente no es el ejemplo, pero sí es algo con lo que nosotros tenemos que empezar a convivir diariamente. Nosotros a todo lo que veamos tenemos que ver y analizar con nuestros criterios estéticos de composición, de línea, de color, de ritmo, de equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que veamos. Si ustedes ven una película, ven una imagen, ustedes traten de ver en todo momento de la filmación de una película, ya sea animada o una película de corte tradicional, eh, van a ver composición. Si ustedes hacen ese ejercicio mental imaginario en donde esta composición simple, una de ellas, que es simple, que utilizamos la de los tercios, van a ver que los elementos siempre están ubicados en los puntos áureos, en los puntos de equilibrio. Entonces, eso tienen que ahora ustedes adquirir esta disciplina y sobre todo mm, eh, darle utilidad a estos conocimientos que ustedes ya han tenido en esto, ¿ya? Entonces, para ello es importante dentro del mundo del diseño el punto, ¿no? O sea, cómo me sirve como estructura para yo poder desarrollar o tener como referencia ese elemento para crear unos puntos de atracción o generar ejes de atracción y también para poder generar un equilibrio, ¿no? O poder generar un punto imaginario si yo dejo un vacío, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas tenemos que tener. La línea igual, ¿no? Ya sabemos que las líneas, ya sean orgánicas, ya sean rígidas, ya sean oblicuas, nos generan un... Entonces, estuvimos hablando justamente sobre el diseño gráfico, ¿no es cierto? Y estábamos sí en la parte de propiamente ya los elementos básicos del diseño gráfico. Entonces, dentro de ello habíamos mencionado ya el punto, estábamos en la línea y hablábamos de que la línea es uno de los elementos también que nos sirve como recurso para nosotros generar una buena composición dentro de nuestra obra gráfica, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la inclinación, del movimiento de la línea, nosotros podemos generar una tensión, un lenguaje, podemos generar un recorrido, podemos generar muchas otras alternativas que nos va a permitir conjuntamente con el punto eh, generar estos puntos de equilibrio y todo lo que corresponde a la estética de una obra gráfica. ¿Ya? Tenemos las líneas dominantes, ¿no es cierto? Que nos justamente habla de esto, que nos generan el movimiento, la fuerza, la posición, ¿no es cierto? Tenemos las pautas que nos ayudan justamente en la composición con las formas para determinar nosotros cuáles podrían ser, digamos, los límites extremos o podríamos dar podríamos resaltar algo que nosotros quisiéramos mostrar en nuestra gráfica. Las plantillas o retículas, que ya son lo que un poco nosotros conocemos, que son los márgenes que nosotros vamos a tener para poder ingresar tipografía o imágenes dentro de nuestra composición. Y la forma que es que nos generan ya justamente la suma de todos estos elementos que articulados con las líneas, el punto, el ritmo y todo lo demás ya nos van a transmitir un concepto, un conocimiento y eso nos va a generar a nosotros una sensación de agrado o no agrado, digamos, en lo que nosotros queramos proponer
dentro de lo que estamos planteando como proyecto gráfico. Y lógicamente aquí ya interviene el tema del color también, en donde nosotros con el color podemos ayudar a reforzar justamente lo que nosotros podamos querer buscar como reacción en nuestros espectadores. ¿No es cierto? Tenemos el tono, que también es justamente, hablamos sobre la palabra, donde ya influye la tipografía y donde nosotros con esa referencia de lo que nosotros estemos mostrando como parte, lectura, color, línea, punto y todo lo demás, ya nos está guiando justamente a una determinada reacción que nosotros estemos buscando en el espectador. La textura es lo que nosotros podemos aplicar, ¿no es cierto?, en el diseño gráfico, ya sea a manera de luces, sombras, o podamos crear también tramas, podamos utilizar distintos recursos que nos permitan justamente quizás generar mayores contrastes, generar una mejor composición y esto no es necesariamente quizás que en todos los elementos o en todas las formas o en todos los diseños que nosotros hagamos necesitemos utilizar textura. Hay momentos o hay espacios o hay composiciones que quizás no lo necesiten. Entonces hay que saber identificar también en qué momento utilizarlas, si vamos a utilizar en un fondo, si vamos a poner en una tipografía, una textura, o en qué elementos vamos a utilizar como recursos, ya utilizando lógicamente el color, eso tiene mucho que ver ya con el color, para de acuerdo a eso nosotros generar nuestra gráfica. El espacio, ¿no es cierto? El espacio ya sabemos que es un elemento determinante, ¿no es cierto? Y es la base sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces quiere decir que nosotros ese espacio en el que nosotros trabajemos es en el primero que nosotros debemos eh, determinar nuestra composición y saber, y para eso existen los bocetos, para eso existe el briefing, para que nosotros podamos saber qué vamos a desarrollar, qué formato va a ser horizontal, vertical, o qué otro formato va a ser un círculo, un cuadrado, no sé, un triángulo, la forma que ustedes quieran que van a desarrollar dentro de la gráfica. Entonces es importante que ese espacio lo determinemos primero para que nosotros después de ello allí recién podamos ingresar toda esta información que tenemos y que nos va a permitir generar una gráfica, ya sea una gráfica corporativa o una gráfica de diseño de marca, ¿no? O de una marca. Es importante, creo yo, entre las palabras que es necesario para diferenciar y que confiere las palabras, es identidad que nos hace, ¿no es cierto? Que se crea en una imagen corporativa o en un diseño de marca, es la identidad que hace que el elemento que nosotros hayamos creado sea un elemento único, sea un elemento que identifiques y que sea reconocible y que tú no confundas con ningún otro. Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Sabemos su logotipo, el logotipo de la Coca-Cola que a pesar de que hay muchas gaseosas, muchos tipos de gaseosa, nunca tú podrías confundir un logotipo de la Coca-Cola con un logotipo de Pepsi, ¿no? Que digamos es un poco la competencia, o con un logotipo de Big Cola, ¿no? Que es el caso de nuestra bebida nacional, que es mundialmente conocida ahora, ¿no? Y es una de las más vendidas en todo el mundo. Le ha quitado un montón de campo a estas multinacionales como la Pepsi, como la Coca-Cola. Biscola es una empresa grande también peruana que tiene ya muchas plantas en Estados Unidos, en México, en Colombia, en muchas partes de Latinoamérica, en Canadá.
etcétera, en Europa también. Entonces, es una gaseosa muy, muy, muy conocida también. Entonces, es importante que además de la parte de la identidad que nosotros estamos creando en nuestra gráfica corporativa, ah, podamos lograr identificar que los elementos que vamos a crear, ya sean puntos, líneas, formas, lo que hagamos, tienen que ser elementos que sean, digamos, que contribuyan a la originalidad y legitimidad de los elementos que vamos a crear. Entonces, todo esto que yo les estoy mostrando son, digamos, los elementos que nos van a ayudar a generar estos conceptos de marca y también a generar a estos diseños que vamos a desarrollar. Entonces, ahora vamos a ver los elementos formales del diseño. Los elementos formales del diseño, ah, bueno, por llamarlo así, digamos, son elementos que nosotros debemos tomar muy en cuenta para desarrollar nuestra gráfica. Ya, entonces, dentro de eso se podrían seleccionar algunos que son herramientas que debemos cumplir y que son muy poderosas, jóvenes, para poder diseñar. Eso nos simplifica un montón cuando utilizamos estos criterios, estos elementos, para que nosotros podamos tener un buen diseño. Y lógicamente eso nos va a dar las pautas para que nosotros podamos desarrollar eh, las distintas formas de diseño, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos los tipos de contrastes, ¿no? Los contrastes los podemos desarrollar a forma de color, los podemos desarrollar como formas, como color, como elementos, ¿no es cierto? Contrastando de repente un blanco con un negro, contrastando de repente una forma, digamos un cuadrado con un círculo, o contrastando una línea vertical con una línea horizontal, utilizando el color como elemento de repente ah, complementario, digamos. Si yo voy a utilizar un violeta, voy a utilizar su complementario que es el amarillo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y los contrastes de la forma, lo que les mencionaba hace un momento, que serían las ilustraciones que eh, digamos que son un poco irregulares y dan bastante creatividad o libre creatividad a que uno pueda desarrollar, ¿no? Y no tienen que ser regulares, ¿no? Muy por el contrario, son irregulares. El contraste en el tono, ¿no? El contraste en el tono, hablamos justamente de lo impreso que nosotros podemos tener como en escala de grises, digamos, en caso de una fotografía, en el blanco y negro, o cuando hacemos, digamos, un efecto de iluminación con color muy intenso, digamos, a una fotografía le agregamos o saturamos un color más intenso y contrastable en la imagen, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos gráfica corporativa, utilizamos la imagen, la fotografía. Nosotros seremos digamos, dentro de las artes visuales, la que consume o utiliza fotografía en un porcentaje altísimo del diseño. Entonces, si nosotros queremos comunicar, debemos saber leer bien una fotografía. Ustedes van a llevar el curso de fotografía seguramente en algún momento y tenemos que saber seleccionar y escoger una muy buena fotografía para que comunique lo que nosotros queremos mostrar. Y este contraste de la textura justamente nos da eso, ¿no? Donde nosotros podemos lograr justamente ese interés, digamos, de la persona en que nosotros podamos captar con una fotografía la sensación o emoción que queremos dar en esa gráfica. Entonces, existe también, lógicamente, los contrastes en la dirección, que también es lógicamente parte del impreso, en donde yo puedo utilizar los encabezados, ya sean horizontales o verticales, ¿no? Y también podamos utilizar una tipografía que nos
que nos delimite, digamos, una vista dirigida hacia un elemento que esté arriba o abajo para que nosotros podamos visualmente podemos dirigirnos inmediatamente a esto. El equilibrio también es algo muy importante. Eh, Esto nos permite a nosotros generar justamente una buena composición. Estos contrastes, ya sean en forma, en color, en elementos, en tipografía, en fotografía, lo que nosotros buscamos siempre es un equilibrio. Ya, entonces tenemos dos tipos de equilibrio, el equilibrio simétrico y el equilibrio asimétrico, ¿no es cierto? El simétrico es todo a la misma distancia, quiere decir que si yo estoy poniendo, digamos, dentro de un espacio rectangular como una hoja 4, voy a poner una fotografía. La fotografía la voy a situar al medio, generando por los 4 laterales una misma distancia. Entonces eso nos da un equilibrio simétrico. O dentro de esa composición, digamos, de muchos elementos que yo tenga, voy a tener voy a situar todos estos elementos dentro de una parte central, ¿no? Y el asimétrico, que es el resultado de conjugar otras condiciones con condiciones distintas y conseguir dar la sensación de equilibrio, ¿no? Quiere decir que yo no necesito expresamente cuando yo hago una gráfica de un equilibrio, que el elemento que tenga a la derecha necesite un elemento a la izquierda para lograr el equilibrio. Yo puedo con solamente generar un vacío en lateral proporcionar ese equilibrio, ¿no? Entonces tenemos la proporción, que es importante también que nosotros podamos tomar en cuenta que lo que vamos a proporcionar, ya sea en una foto, en una tipografía, en color, sea el que se requiere y el que nos dé justamente los equilibrios y la composición y la proporción que debemos tener de cada uno de estos elementos que nos va a permitir tener una lectura muy digamos, fluida de la gráfica que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, para ello determinaremos que, digamos, si yo voy a utilizar un texto, voy a poner un título a una portada de una revista, debo utilizar el tamaño de fotografía, mejor dicho, el tamaño de tipografía que me permita tener una buena lectura y no sea desproporcionada en relación a los demás elementos que están en la tapa de esta revista, ¿no es cierto? El ritmo, el ritmo ya sabemos que se logra por una repetición, ¿no? Una sucesión de varios elementos que nos puedan dar tanto como un punto, una línea, una forma, ¿no es cierto? Un color, una textura, etcétera. Entonces, hay que considerar que hay un ritmo simple o contraste, o mejor dicho, un ritmo simple constante, eh, que nos da, digamos, una sensación monótona o sencilla de, digamos, la composición de ese elemento, ¿no? Ya sea por una palabra, una viñeta o unas líneas o características que tenga, digamos, esa hoja que se pueda repetir en otra, ¿no? Y el compuesto libre es el que, como su nombre lo dice, es una variedad de varias cosas, ¿no? En donde puedo utilizar yo distintos elementos y no necesariamente obedecen a un patrón, sino muy por el contrario, es algo más libre que nos permite poner, digamos, una tipografía más grande, otra pequeña, o jugar con varios tipos de tipografía dentro de un texto, ¿no? Como por ejemplo, no sé si ustedes lograron ver un poquito el logotipo de la serie que acaba de estrenar hace poco en Disney, Loki, en donde la palabra Loki tiene distintas tipografías, ¿no? Entonces, eso nos permite generar, no es una ley, digamos, que nosotros solo tengamos que utilizar una tipografía ah, en, en, en la, en el,
ah, cuando utilizamos una gráfica, ¿no? Y voy a extenderme un poquito esto. ¿Por qué? Porque es importante, jóvenes, que nosotros cuando vemos justamente este tema en relación a Loki y a esta gráfica, es importante cómo han jugado ellos la tipografía en relación al personaje que están desarrollando. Miren aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Hablamos de Loki aquí en la tipografía. ¿Y por qué utilizan distintos tipos de tipografía? Incluso estos solamente son cuatro los que se ven ahorita, pero cuando ponemos a ver el programa y empezamos a ver, digamos, voy a tener que editar esto, voy a tener que cortar esta parte, porque, a ver, creo que aquí es, donde aparece, digamos, justamente el nombre. Probablemente está sin audio porque no he compartido el audio. Mm, Pero, a ver, voy a tratar de avanzar por acá. Voy a adelantar un poco. Ah, no estoy seguro si aparece acá o es el final. Creo que es el final. Ah, a ver, dame un segundo, creo que es por acá. Bueno, hay una parte donde empiezan a pasar, muestran el nombre de Loki, pero en muchas tipografías iban cambiando una por otra, y hay como, no sé, habrán unas 30, 40 tipografías diferentes que aparece el nombre. ¿Por qué es que aparece esto así? Porque el personaje, el personaje mismo, el personaje mismo es un personaje que es muy, muy, aparte de extrovertido, también es un personaje que tiene una personalidad muy variable y no se sabe qué es. Entonces, eh, yo lo que entiendo como gráfica es que asocian la tipografía justamente a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo genero con eso? Justamente con la tipografía ya estoy dando a entender de que este personaje es un personaje voluble, flexible, sin digamos, una personalidad definida y me genera eso. Entonces, esto es importante e incluso a eso le estoy agregando, yo le estoy agregando color, ¿no es cierto? En cada una aquí, como pueden ver en el logotipo le agrego color a cada uno de ellos. Entonces, eso es importante, jóvenes. Y es más, o sea, también tienen texturas, ¿no es cierto? Tiene color, textura, ritmo, tiene movimiento, cada uno de ellos. Todo lo que estamos hablando acá de líneas nominantes, pautas, puntos, etcétera, todos los criterios compositivos que estamos utilizando están aquí. Entonces hablábamos de las líneas dominantes, las pautas, ¿no es cierto? Las pautas son las que nos apoyan justamente en nuestra composición para que podamos, digamos, resaltar un poco más algún elemento o podamos agregar estas pautas para determinar, digamos, un, un filete, un enmarcado, digamos, que yo voy a tener en un texto o en una imagen o en algún elemento que yo quiera resaltar. Las plantillas o retículas son aquellas, ¿no es cierto?, las que nos sirven para crear los distintos elementos dentro de la página y los márgenes también, ¿no? La forma. Las formas se articulan con las líneas, pero también pueden definirse en relación al tono o a la textura, los contornos, al tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto también ahora tiene que intervenir mucho, mucho el tema de la psicología. Entonces, cuando nosotros utilizamos color, cuando utilizamos forma, cuando utilizamos todos estos recursos gráficos acompañados de la psicología del color,
nos va a ayudar a nosotros a poder determinar un mejor resultado en la sensación, en la reacción que podamos tener de ese público que va a poder ver nuestra obra o va a poder ver nuestros trabajos gráficos. ¿Ya? Ok, eso se aplica lógicamente en la tipografía, en el color, en la composición, en todo. El tono. Ah, estamos hablando acá justamente de la claridad o oscuridad relativa que nosotros vamos a dar en nuestros trabajos. Vale decir los contrastes, ¿no es cierto? Yo voy a utilizar una luz. Si yo quiero que resalte, digamos, una tipografía, tendría que utilizar un color oscuro, digamos, si mi tipografía es de color claro, tendría que utilizar un color oscuro para contrastarlo. O viceversa, ¿no? Utilizo una tipografía oscura y tengo un fondo claro. Entonces el tono justamente es eso, generar los contrastes que me puedan dar esto, ya sea en una tipografía, en una imagen, en una fotografía, en un texto, en todo lo que nosotros vamos a poder agregar dentro de nuestra composición. La textura, ya sabemos que es una superficie, ¿no es cierto?, a la cual nosotros podemos darle la textura que nosotros queramos. Nosotros mismos incluso podríamos tomar, digamos, yo necesito una tipografía para un caso expreso, digamos, yo quiero estoy desarrollando la imagen de una empresa de cerámicas. Me refiero a una empresa que desarrolla trabajos de cerámica, ya sean comerciales o artísticas. Entonces, mm, yo puedo tomar una fotografía digamos, la textura de la arcilla o la textura de una veta de arcilla, digamos, y esa misma textura yo podría ponerla en la tipografía, ¿no es cierto?, de esta empresa. Entonces, voy relacionando así elementos que vayan directamente vinculados y nos generen ese lenguaje original, peculiar que podamos tener de estos diseños. Lógicamente, eso se aplica a todo lo que tú quieras utilizar, ya sea una tipografía, un fondo, una letra, a una imagen, me refiero a una fotografía, a lo que ustedes quieran. El espacio. Ya sabemos que el espacio es el en el cual nosotros vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, nuestra obra gráfica y en donde nosotros vamos a utilizar todos estos criterios estéticos, compositivos, para poder generar una sensación, generar un concepto, una sensación, una reacción, un diseño, una forma dentro de este espacio, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos utilizar dentro de ello, ya sabemos, los tonos, los contrastes, los equilibrios, el ritmo, etcétera. Todo lo que previamente hemos leído es lo que nos va a generar todo esto. ¿Ya? Y lógicamente, también aquí tengo que utilizar en el espacio, no solo considero el área de trabajo, sino también consideramos el espacio que nosotros debemos tener entre elementos. Vale decir, si yo tengo una fotografía, una distancia que yo debo considerar dentro de mi composición, si yo pongo una tipografía, si la voy a poner encima, ¿cómo voy a utilizar esa, ¿no?, encima de esa fotografía? Si va a ser por debajo, o mejor dicho, claro, por debajo, por encima o por otra parte, ¿cómo cómo voy a yo realizar eso, ¿no? Eh, un segundito, jóvenes, vuestra alumna Karen, bueno, vuestra compañera Karen, creo que está queriendo unirse a nuestro. ah, mm, no, bueno, no está solicitando línea. Ok, entonces, como les mencionaba, todos estos elementos nos van a generar justamente todo esto.
Y tenemos finalmente pues este ritmo, la armonía y el movimiento, la unidad que nosotros debemos manejar dentro de todos estos criterios estéticos. Esto jóvenes tienen que sabérselo y tienen que saber, y no solo saber como concepto, como definición, si también eh, a saber cómo ustedes van a utilizar y en qué momento, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, jóvenes, que ustedes puedan manejar esto, ¿ya? Entonces, este archivo está, este archivo está ahorita compartido en la plataforma Moodle para que ustedes puedan visualizarlo y puedan bajar este archivo. Está aquí en, en el curso, ¿no es cierto? Aquí está en la primera clase, sesión 1, diseño gráfico 3, clase 1, historia y elementos. ¿Ya? Entonces lo único que tiene que hacer es hacer clic sobre esto, inmediatamente les va a hacer un mensaje o de frente va a bajar el archivo a vuestra computadora. Entonces es este mismo archivo que ustedes están viendo ahorita. Ok, jóvenes, entonces esto es lo que tenemos que saber para la próxima clase. Yo voy a hacer preguntas la próxima clase sobre esto, sobre toda esta información que tenemos aquí. ¿Ya? Ok, le voy a dar la bienvenida a vuestra compañera que acaba de ingresar, Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenos días. Seguramente en el transcurso de bueno, de la semana o los días deben solucionarte esto, pero por mientras te voy a ir enviando yo el enlace para que puedas conectarte cuando tengas clases. Espero que ya para la próxima semana no tengamos este inconveniente. Karen, ok, Karen. Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Hola Karen, ¿cómo estás? Sí, te escucho, hijita, ¿cómo estás? Buenos días. Karen, Buenos ¿tú días. estás retomando estudios? Sí, estoy retomando estudios. Le dejé en el 2019 para el segundo periodo. Ya, Estaba mal de salud, entonces estaba ya, haciendo correcto. fisioterapia. Ok, Karen, listo. Muy bien, bienvenida nuevamente a la clase y aquí estamos para seguir aprendiendo. Muy bien, ok. Muchas gracias, Listo, profesor. Karen. Listo. Ok, entonces, dicho esto, jóvenes, esto sería lo que vamos a tener ahora. Y ahora quiero compartir con ustedes algo muy importante, jóvenes. Seguramente entre el transcurso de hoy o mañana, yo les voy a enviar esto al grupo. Adrianita, hay que crear un grupo del WhatsApp con todos los compañeros que estamos en clase. Eh, eh, a ver, estamos aquí, somos, son, si no me equivoco, 8 o 9 alumnos. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alumnos. Están todos los que estamos ahorita conectados, si no me equivoco, si falta alguien. 3, 6, 7, 8, sí están los 8. Entonces, ¿tienes los teléfonos de todos, Adrianita, para generar el grupo o te faltaría de Karen? De Karen nomás, profe, sí. Karen, por el chat de Teams, por favor, por aquí envía tu, tu número de teléfono, por favor, por este medio, Está bien, para que te profesor. agregue al Muchas grupo, ¿ya? gracias. Está bien. Ok, entonces agregamos a Adriana, la compañera Karen más, y generamos el grupo. Les estaba mencionando, eh, esta semana, mejor dicho, este mes, es el mes de o es en una de estas semanas, este mes, se va a desarrollar la semana del dibujo de nuestra escuela profesional, el dibujo, grabado y diseño gráfico, para lo cual
yo he organizado dentro de esto eh, un concurso de ilustración digital, ¿ya? Aquí están todos los elementos, ya está la organización, participantes, premios, la rúbrica, el calendario, condiciones, formularios, etcétera, todo lo que van. Este archivo que yo estoy aquí lo voy a terminar de definir hoy. Inmediatamente los voy a compartir con ustedes para que lean las bases y desarrollen y participen en este concurso. Va a haber dos categorías, la categoría Yachak, que va a ser del semestre 1 hasta el semestre 5, la categoría Yachaque, que va a ser del semestre 6 hasta el 9, y donde vamos a trabajar la temática del concurso de ilustración, va a ser la ilustración y creación y conceptualización de un personaje en movimiento, ¿ya? Entonces ya vayan pensando, esto tiene que ser una ilustración digital, jóvenes. No va a ser un dibujo a mano alzada, porque se está pidiendo justo en el proceso que ustedes tengan que mostrar un video no menos de 3 minutos en donde muestren el proceso. Va a ser una ilustración digital. Pueden hacerlo a lápiz, me refiero con una tableta, lo, lo correcto sería eso, o pueden hacerlo también con el mouse, como lo hemos estado trabajando, ya lo han demostrado ustedes. Ahí están los formatos, las medidas, todo. Aquí está la presentación, ¿no es cierto? ¿Qué características debe tener? Tenemos un jurado de lujo que es un artista invitado, ganador de varios Oscars, es un artista de animación de Disney. Este mismo artista también dentro de esta semana va a tener una ponencia magistral en donde va a hablar justo de la animación que él ha trabajado en Disney, que trabaja, él ha ganado varios Oscars, él ha hecho Moana, él ha hecho Ralph el Demoledor, él ha hecho Frozen, el Frozen 1, Frozen el último que hemos visto, ha hecho Transformers, ha hecho, wow, un montón de películas. Es una persona es un amigo que yo conozco y él trabaja en la industria tan grande como es Disney y ha tenido la apertura de podernos de estar como jurado primero en este concurso y segundo también estar como ponente el día lunes. Esta actividad empieza el día lunes 19 y el mismo lunes 19 en la apertura de esta semana de nuestra escuela profesional del dibujo, grabado y diseño gráfico, él está como ponente único en esa noche. Entonces, desde ya los invito a que participen de esto y puedan conversar con él. Él habla español, él es latinoamericano y es una persona muy abierta y que ama bastante nuestra cultura, que ama bastante nuestra identidad y van a poder conversar con él. Y en relación a este concurso, que es como les digo, de Yach y Yachaque, esto está por confirmarse, lo debo confirmar entre hoy y mañana. Vamos a tener todas son para estudiantes. La del primer lugar es inalámbrica, es un poquito, digamos, mejor que las otras, pero no deja de ser una herramienta muy útil para ustedes. Así es que los invoco a participar de manera masiva en esto y sería, qué hermoso sería que alguno de ustedes pueda ganarse este premio y ya puedan tener una tableta, chicos. Así es que desde ahora ya vayan pensando en vuestro personaje, cuál va a ser, cómo va a ser. Y ya les voy a pasar seguramente las bases en donde
ustedes van a poder leer todas estas características. ¿Ya? Primero tiene que ser una obra inédita, tiene que ser una obra que contenga los contenidos estéticos y a su vez tiene que haber una sustentación que se refiera a la, digamos, a la teoría y a lo que tú, qué es lo que estás queriendo mostrar y expresar con ese personaje. ¿Ya? Y la conceptualización, que es sumamente lo más importante dentro, es lo que más calificación tiene aquí dentro de la rúbrica de la evaluación. La conceptualización artística de la obra, el concept art que se llama. Entonces, el concept art es justamente que ese personaje sea original primero, que tenga esa conceptualización sea completamente peculiar y que sea diferente, ¿ya? Entonces, aquí se va a ver completamente la creatividad de cada uno de ustedes. Entonces, a ver, jóvenes, les estoy dando yo, he hecho muchas, he tenido que luchar mucho por esto para que se pueda dar este concurso y se puedan generar también estos premios y justamente con la idea de que muchos no tienen una tableta y por eso es que estoy buscando yo, espero que se dé así, se tenga estos premios. Y si no se van a tener las 6 tabletas, por lo menos para los primeros lugares van a haber sí o sí una tableta para cada uno. ¿Ya? Ok, aquí está la fecha de publicación. Probablemente mañana ya sea 2 de julio. Y la presentación del dossier. Pueden presentar hasta 2 trabajos por persona. Va a ser desde el 19 hasta el 20. La fecha límite es el 20 de este mes. Y la publicación de la ilustración y de los trabajos ganadores y en exposición va a ser el 23, en donde va a ser premiado de manera virtual y se van a dar a conocer los resultados. El jurado, como les digo, va a ser uno de nuestros amigos invitados que es de Disney. Jóvenes, entonces dicho esto, ¿hay alguna consulta en relación a lo que hemos conversado, no solo el concurso, sino a lo que hemos desarrollado ahora en clase? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿O de repente el concurso también? Creo que no, profe. ¿Está claro? Jóvenes, ya saben, ya me han conocido un poquito. No tengan temor. Eh, Tener una duda no es algo malo, al contrario. Si yo quiero extender un poco mi conocimiento, sí, Karencita, te escucho. Profesor, una consulta. eh, ¿Cuáles son más o menos las bases? ¿Hay un límite para poder crear los personajes Sí, relativo al tema es, específico? sí, sí, claro que sí. Para que un poquito vayan interiorizando esto, como les mencionaba, dentro de las bases, el tema es crear una ilustración y conceptualización de un personaje en movimiento. Ya quiere decir que si ustedes van a crear un personaje, el que a ustedes se les imagine, jóvenes, puede ser, puede ser una persona humana, un varón, una mujer, o puede ser un extraterrestre, puede ser un animal, puede ser un personaje, una mitología, puede ser, es libre en relación a la creatividad. Lo único que te está pidiendo es de que ese personaje que tú vas a crear esté bien conceptualizado. Lean un poquito sobre qué es conceptualización artística de un personaje. Entonces, es un poco lo que hemos desarrollado el semestre pasado. ¿Se acuerdan que hablamos bastante de conceptualización y hablábamos de un personaje, cómo voy a crear y cada uno crea un personaje libre? Es eso, ¿ya? Entonces, conceptualizar es
brindar unas características completamente originales, peculiares a un personaje que tú estés creando en relación a una historia o a tu imaginación o a una narración, a un mito, a lo que tú quieras. Pero tienes que desarrollar eso. Se pueden entregar 2 trabajos por alumno como máximo. Y ustedes tienen que participar en la categoría que les corresponde. Ustedes serían la categoría Yachak, que es del primer semestre al quinto semestre. Y en la categoría Yachaque sería del sexto al noveno semestre. ¿Ya? En la rúbrica de evaluación tenemos 25 puntos que se califica como obra inédita. ¿Qué quiere decir inédita? Que sea original, ¿no es cierto? 25 puntos, la estética de la obra, vale decir la composición, el equilibrio, todos los criterios estéticos que nosotros utilizamos, el color, la forma, etcétera, etcétera, la textura, etcétera, en el personaje. 25 puntos. La sustentación, que es una sustentación teórica de tu personaje de 300, como máximo 300 palabras, es 10 puntos y 40 puntos es la conceptualización artística de la ilustración. Quiere decir el concept art, ¿no es cierto? Del personaje que tú has creado. ¿Ya? Todo esto suman 100 puntos. ¿Ya? Entonces, dentro de ese rango, la evaluación es lo que ustedes tienen. Como les menciono, este archivo que ustedes están viendo ahorita, aquí están las condiciones, están las medidas, los formatos, en qué formato hay que trabajar. Hay un formulario que tienen que llenar para inscribirse. Aquí está justamente las categorías, ¿no es cierto? Los premios, tienen que poner vuestro nombre, apellido, teléfono, email, DNI, categoría, semestre de estudios, un video importantísimo, un video no menos de 3 minutos del desarrollo de la obra. Eh, Pueden presentar hasta un máximo de dos obras, como se les menciona, y el formulario de inscripción. ¿Ya? Los formatos son en formato PDF, el tamaño es 29.7 centímetros por 42 centímetros A3, vale decir en un formato A3, ya sea vertical o horizontal. La resolución no debe ser menor a 300 dpi o mayor si ustedes quieren. Y el peso de la imagen no debe ser menos de 20 megas. ¿Ya? Ahí están todos los detalles. Ya se los voy a enviar entre hoy o mañana, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ya vayan pensando, ustedes ganen tiempo, jóvenes. Se lo estoy mostrando antes ustedes para que ya vayan pensando, vayan, y cualquier cosa me escriben. Si tienen alguna duda, yo les puedo orientar un poco. ¿Ya? Ok, muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Está bien, Karen? ¿Me entendiste? Sí, profesor, bien te entendí. Ya, Muchas gracias. ya. Excelente. No se olviden, jóvenes, el concurso se trata de hacer un trabajo digital, es una ilustración digital, no es un trabajo de un dibujo dentro de una hoja a lápiz, no, o lapicero, no, es un trabajo digital. Ya tienen que desarrollarlo, esto lo pueden hacer en Photoshop, que ya es